Apreciados amigos y hermanos, continuamos con la lección de la escuela sabática. El trimestre está tratando acerca de la familia, las etapas familiares. La lección para el sábado 1 de junio será la lección número 9, que se titula Tiempo de perder. Soy el pastor Luis Aguiluz y vamos a repasar la lección de esta semana. El versículo de la semana se encuentra en Filipenses 3:8 y dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. La experiencia de Pablo es sumamente impresionante y él llegó a dejar todo por amor a Cristo. La lección comienza mostrándonos lo que pasó en el principio. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Y esta inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa, el deseo de control y supremacía entre ellos. Poco después de la caída, fueron testigos de la primera vida que se perdió cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Al prohibírseles el acceso al árbol de la vida, para que no comieran y vivieran para siempre, también perdieron su jardín perfecto. Y años después perdieron a su hijo, Abel, a manos de su hermano Caín. Al final uno de ellos perdió a su cónyuge, y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Hubo demasiadas pérdidas como resultado de una decisión. Sí, todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida, y la mayoría lo sentimos profundamente cuando esta pérdida afecta a nuestra familia. Y es que en la familia tenemos nuestros vínculos más íntimos. Por eso una pérdida así, en las formas más variadas, nos pega con más fuerza. Esta semana, al seguir analizando la vida familiar, la observaremos en el contexto de los diversos momentos de la pérdida. Que cada uno de nosotros podamos ser realistas, porque el hogar pasa por etapas muy difíciles y tenemos que fortalecernos. A veces vienen depresión, problemas, situaciones difíciles y no sabemos cómo sobrellevar estas cosas. Y a veces decaemos en problemas de salud y lamentablemente muchos pierden hasta su vida por no saber cómo encarar y enfrentar los problemas. El primer punto entonces, vamos a ver la pérdida de la salud. El día domingo 26 nos dice que miles de años nos separan del árbol de la vida. Y todos lo notamos, especialmente en relación con nuestra salud física. Tarde o temprano, a menos que perdamos la vida siendo jóvenes por un accidente, todos enfrentamos la dura realidad del deterioro de la salud. Y si bien nos resulta ingrato tener problemas de salud, cuánto más doloroso es cuando nos toca, no solo a nosotros, sino a algún miembro de nuestra familia. ¿Cuántos padres, especialmente al atender a un hijo enfermo, desearon haberse enfermado ellos en lugar del niño? Lamentablemente no tenemos esa opción. ¿Qué tienen en común todos estos relatos que presenta la Biblia? Nos lleva a Marcos capítulo 5, 22 al 24 y luego en el versículo 35 al 43. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia, vamos a encontrar allí la experiencia de la hija de Jairo. Como Jairo vino a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo. Pero Jesús le dijo que tuviese fe. Este padre estaba destrozado viendo a su hija morir. En Mateo 15, 22 al 28, encontramos otra experiencia, ya no de una mujer del pueblo de Israel, sino una mujer cananea, quien también tenía a su hija muy enferma, muriendo, y al enterarse de que Jesús estaba por allí, vino a buscarlo y a suplicarle que tenga misericordia de su hija. Jesús, teniendo a sus discípulos al lado,
y viendo de que ellos estaban muy, muy celosos de mantener a Jesús al lado de la misión de ir hacia los judíos, Jesús le dijo a ella que no estaba bien dejar su misión a los judíos por atenderla a ella. Pero ella insistió. Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella persistió y dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús enseñó a todos los que estaban allí de la fe de esta mujer, que sufría por su hija que estaba muriendo. Igualmente también se enfermó la suegra de Pedro y también Pedro lo llevó a Jesús para que la sanara. También un noble tenía a su hijo enfermo y vino a buscar a Jesús y Jesús lo sanó. Y cuando él regresó, vio la hora en que Jesús lo había sanado y la hora en que él se sanó y vio que Jesús había actuado. En estos 4 ejemplos vemos a alguien intercediendo por un familiar. Y esto nos muestra que los familiares a veces suplican, como en estos casos, por la ayuda a Jesús, por un miembro de su familia. Obviamente reconocemos que sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo entró la muerte, sino también el dolor crónico y la enfermedad. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o terminal, podemos sentir conmoción, enojo, desesperación e incluso ganas de gritar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el Salmo 22.1. Así como lo hizo David, haríamos bien en llevar nuestras preguntas, nuestro enojo y nuestro dolor a Dios. En muchos sentidos, la enfermedad y el sufrimiento continuarán siendo un misterio hasta que la muerte finalmente sea derrotada en la venida de Jesús. Al mismo tiempo, podemos recoger verdades importantes de la palabra de Dios. Si bien Job soportó un dolor indescriptible, experimentó una intimidad más profunda con Dios. Él explica, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42.5. Pablo tuvo algún tipo de enfermedad crónica y su forma de afrontarla nos dice que el sufrimiento puede capacitarnos para consolar a los demás. Puede darnos compasión por otros que están sufriendo y permitirnos ministrar con mayor eficacia. Es decir, si no permitimos que nos supere. La lección de este día termina diciendo, si nosotros o los miembros de la familia padecemos una enfermedad, ¿qué promesas podemos reclamar? ¿Por qué en momentos como este es tan importante para nosotros la realidad de Jesús, nuestro Señor, que sufrió en la cruz? ¿Qué nos enseña Él en la cruz sobre el amor inefable de Dios, incluso en medio de una enfermedad en nuestra familia? La confianza en Dios, la fe en Dios, el no desesperarnos, el no soltarnos de su mano poderosa, el persistir confiadamente en que el Señor va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, debe mantenernos firmes y debemos buscar a aquel que todo lo puede. Después de ver el asunto de la salud, la lección el día lunes nos lleva al asunto de la confianza, porque también es algo que perdemos. Y cuando se pierde, lamentablemente, trae muchas situaciones muy difíciles de superar. Todos somos pecadores disfuncionales, que en algún momento demostraremos ser poco fiables para alguien que confía en nosotros. ¿Y quién no ha sido víctima de alguien que traicionó su confianza? Si bien es una experiencia difícil cuando se pierde la confianza, siempre es mucho peor cuando traicionamos o somos traicionados por un familiar. A veces puede parecer más fácil cortar por lo sano y huir cuando decidimos que no vale la pena el esfuerzo de reconstruir una relación. Por supuesto, no es tan fácil cuando se trata de un miembro de la familia, como un cónyuge. Incluso se podría decir que uno de los propósitos del matrimonio es enseñarnos la lección de cómo restituir la confianza cuando se pierde. Cuando la confianza en una relación se ve afectada, ¿cómo se puede reparar y salvar la confianza y la relación? Encontramos nosotros en la palabra de Dios algunos textos importantes
que nos aclaran y nos dan una luz muy, muy esclarecedora. Miren aquí en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos vosotros. Aquí nosotros vemos que la persona debe aprender a ser humilde, debe humillarse para que pueda alcanzar la restauración y también pueda ser restituido al lugar que tenía antes. Dice también 1 Juan 4 y en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este versículo nos muestra que el asunto más importante, central, pivotal es el amor y que deberíamos nosotros echar fuera cualquier otra cosa que pervierte el amor, que destruye la relación, en donde el amor debería ser lo más resaltante e importante. Luego en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como vemos aquí también, debe haber un espíritu de confesión, un espíritu de reconocimiento, un espíritu en el cual nosotros podamos humillarnos y agachar la cabeza y reconocer que hemos hecho mal, que hemos cometido un error, que nuestra culpa fue la que causó el problema, si es que así lo fue. Y muchas veces, para poder solucionar un problema, tenemos que tomar el primer paso, tenemos que dar el primer paso. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Restituir la confianza es como un viaje. Debes dar un paso a la vez. El viaje comienza con un sincero reconocimiento del daño y la confesión de la verdad, independientemente de la ofensa y de quién haya sido el ofensor. Cuando el adulterio ha sido la causa de la ruptura, la recuperación comienza cuando el traidor confiesa. Como parte del proceso de recuperación, la confesión debe acompañarse por una total transparencia por parte del que ha traicionado. No puede haber nada que permanezca oculto, o de lo contrario, cuando se descubra, y por cierto se descubrirá, eso destruirá la confianza restablecida. Y la segunda vez que se traiciona la confianza se vuelve aún más difícil de sanar que la primera vez. Reconstruir la confianza requiere tiempo y paciencia. Mientras más grave sea la ofensa, más tiempo llevará la recuperación. Acepta el hecho de que a veces te sentirás como si estuvieras avanzando 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Un día parece que hay esperanza para el mañana y el día siguiente tienes ganas de huir. Sin embargo, muchos han podido reconstruir su relación destruida y formaron un matrimonio más profundo, más íntimo, más satisfactorio y más feliz. Pregunta: ¿qué principios usados para sanar un matrimonio pueden utilizarse en otros casos en que se ha traicionado la confianza? Al mismo tiempo, ¿qué situación podría darse en la que, aunque haya perdón, no exista más confianza, ni debería existir? El asunto de la pérdida de confianza es delicado. Hay casos variados. Las personas son diferentes. Una persona puede pedir el divorcio por el adulterio del cónyuge o puede ir al otro extremo y perdonar, dar una oportunidad más. Depende mucho de los principios que uno tiene y de la forma en que uno muestra su amor hacia su cónyuge. Pero todo depende, como le decimos, de cómo la otra persona también abre su corazón, muestra su caída, su error, su pecado y cómo se aproxima a la búsqueda de la solución. Perder la confianza es un tema bastante amplio. El día martes continúa con este mismo tema y nos dice que otra forma en que se pierde la confianza es a través de la violencia familiar. Aunque es inconcebible,
las investigaciones revelan que el hogar es el lugar más violento de la sociedad. La violencia familiar afecta a todo tipo de familias, incluso a los hogares cristianos. La violencia es una agresión de cualquier tipo. Puede ser violencia verbal, física, emocional, sexual o negligencia activa o pasiva cometida por una o más personas contra otro miembro de la familia. La Biblia incluye relatos de violencia familiar, incluso entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos y sentimientos al leer estos versículos? ¿Por qué crees que se conservaron estas historias en la Biblia? Por ejemplo, tenemos el caso en Génesis 37, 17 al 28, donde nos relata la experiencia de José y sus hermanos, cómo los hermanos de José comenzaron a tener envidia desde que era pequeño, y cómo esa envidia los llevó a tener un odio hacia su hermano, a tal punto que hicieron un acuerdo para matarlo, para deshacerse de él, y al final para venderlo como un esclavo. Esto es terrible. Esta violencia que se presenta en los hogares, aún de aquellos que conocen a Dios, a veces no tienen una respuesta lógica. En segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 22, encontramos la experiencia de Amón y su hermana Tamar, y cómo este muchacho se enamoró de su hermana. Dice la Biblia que era bella, que era virgen, y que estaba él adelgazando por consecuencia de ese amor que sentía y no sabía cómo expresarlo, ni sabía cómo hacer. Y ahí entra en juego, dice la Biblia, un amigo. Y a eso tenemos que tomarle mucho cuidado. A veces los amigos no es lo mejor para nosotros. A veces los amigos nos dan consejos equivocados. Y este amigo le dio un consejo, que engañara, que mintiera, y este engaño al padre, a la hermana, a todos los que estaban allí, los llevó a cometer un pecado bastante grande: deshonrar a su hermana, dejarla en oprobio, dejarla en una situación muy precaria, muy mala, a tal punto que hasta uno de los siervos la echó fuera de la casa como una cualquiera. Todo esto trae desgracias. Tal vez en este caso el mal ejemplo del padre fue algo que influenció en estas actitudes. Encontramos también en 2 Reyes 16, 3, 17, 17 y 21, 6, la experiencia del rey Acaz, que hizo pasar a sus hijos por fuego y se volvió muy idólatra. Y también más adelante Manasés, esta violencia del padre hacia los hijos. Ellos tenían muchas mujeres, tenían muchos hijos, y para ellos pasar a un hijo por fuego tal vez lo veían insignificante desde esa perspectiva de un niño, pero lo veían muy grande porque estaban aparentemente presentando un sacrificio a Dios. Pero es violencia de todas maneras. Y este comportamiento abusivo es la elección consciente de una persona de ejercer poder y control sobre otra. No puede ser explicado o excusado por el alcoholismo, o por el estrés, o por la necesidad de cumplir deseos sexuales, la necesidad de un mejor control de la ira, o por cualquier comportamiento de la víctima. No podemos poner excusas para la violencia. Las víctimas no son responsables del abuso. Los abusadores distorsionan y pervierten el amor, porque el amor no hace mal. El tratamiento profesional puede facilitar el cambio en el comportamiento del abusador, pero solo si la persona asume la responsabilidad del comportamiento y busca ayuda. Para quienes abran la puerta a la presencia de Dios, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que imaginamos, para ayudar a los abusadores a dejar su comportamiento, para que se arrepientan de sus actitudes y de su proceder, y para que hagan restitución por todos los medios posibles, y para que adopten las cualidades del amor ágape para sanar su corazón y amar a los demás. Trata de ponerte en el lugar de alguien traumatizado por la violencia. Pregunta: ¿qué palabras de aceptación, consuelo y esperanza te gustaría oír? ¿Por qué es importante brindar seguridad y aceptación afectuosa, en lugar de ofrecer consejos sobre cómo vivir mejor con el abusador? Otra vez aquí nos pone entre una situación muy difícil, porque a veces no encontramos las palabras apropiadas para darle a la persona que está sufriendo. A veces ella se pone
en un lugar muy sensible, se rehuye a un rincón apartado y allí se siente agazapado, tratando de buscar protección de cualquier otra agresión. Y salir de esa situación a veces es difícil, necesita mucho apoyo, mucha ayuda. ¿Cómo nosotros podríamos tratar de acercarnos, tratar de proveer confianza, consuelo, esperanza? ¿Qué palabras podríamos decirle? ¿Qué consejo podríamos dar? ¿Cómo podríamos dedicar tiempo para apoyar, a fortalecer esas vidas que han sufrido por diferentes tipos de violencia? ¿Cómo podemos nosotros mostrarle seguridad y aceptación para que se sienta confiado de que eso no va a volver a ocurrir? A veces nuestras palabras pueden ser muy bonitas, pero en su soledad o en su desesperación, la persona va a volver a sentirse abandonada o vulnerable. ¿Cómo podemos nosotros crear un ambiente seguro para aquellos que han pasado por este tipo de situaciones? Tiempo de perder. Y muchos pierden también la libertad. El día miércoles nos muestra bastante ampliamente acerca de este aspecto. Solo Dios sabe cuántos millones, incluso miles de millones de personas luchan contra alguna forma de adicción, porque la adicción nos quita nuestra libertad. Hasta el día de hoy los científicos todavía no entienden exactamente cuál es la causa, aunque en algunos casos realmente se puede ver la parte de nuestro cerebro en la que se encuentran los antojos y los deseos. Desgraciadamente, hallar la ubicación de estas adicciones no es lo mismo que librarnos de ellas. La adicción es complicada para todos, no solamente para el adicto. Los miembros de la familia, padres, cónyuges, hijos, sufren mucho cuando un miembro de la familia está bajo un poder del que parece que no puede librarse. Las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la pornografía, el sexo e incluso la comida. Lo que convierte estas cosas en adicciones es la naturaleza habitual y progresiva de su uso o abuso. La persona es incapaz de detenerse, incluso cuando sabe que le está haciendo daño. Si bien disfruta de su libertad de elección, se convierte en esclava de lo que le causa la adicción y así pierde la libertad. Pedro tiene una explicación simple de lo que es un adicto y los resultados que padece. Él lo dice en 2 Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué cosas puede llevar a la gente a la adicción? Lucas 16:13. En este versículo, en el libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 13, vamos a darle lectura, dice: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios nos da libertad, pero una libertad plena, verdadera, genuina, una libertad que nos da paz, una libertad que nos lleva a sentirnos bien, libres de toda cosa que nos destruye, que nos daña. Pero por otro lado, si nosotros somos esclavos del pecado, el pecado sí nos va dañando, nos va destruyendo, va creando en nosotros una deformación de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar. Ya no podemos controlarnos a nosotros mismos. Nuestro sistema nervioso es alterado. Todo es un descontrol. De esta manera el Señor nos anima a buscar ayuda en el momento apropiado. Romanos 6, versículo 16 dice: ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. En este versículo encontramos que de todas maneras nosotros somos esclavos de alguien. O somos esclavos del bien o somos esclavos del mal. La diferencia está en que ser esclavos del bien nos lleva a actuar y a hacer cosas correctas, a hacer cosas que nos
edifican, hacer cosas que nos transforman para bien. Pero si somos esclavos del pecado o somos esclavos de lo negativo, de lo malo, de lo perjudicial, nos vamos autodestruyendo y nos vamos en camino de muerte. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, en adelante, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios pensamientos negativos, es atraído y seducido. Y cuando estos pensamientos malos han concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado o llegando a la acción, trae como consecuencia la muerte. Así que todo empieza en nuestra mente, todo empieza en nosotros, si es que queremos aceptar aquellas cosas, y a veces inocentemente, a veces por probar, a veces por ver qué se siente, y muchas veces por influencia de otras personas, como mencionamos hace un momento, por influencia de amigos que nos empujan, que nos llevan a hacer algunas cosas de las cuales a veces es muy difícil que salgamos. Un último versículo en 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es importante reconocer. Las cosas del mundo nos van a llevar al mundo, y el mundo nos lleva a la muerte. El pecado y la adicción no son necesariamente lo mismo. Pueden cometerse pecados de lo que no somos adictos, aunque a menudo este puede convertirse en una adicción, por supuesto. Cuánto mejor, mediante el poder de Dios, es detener el pecado antes de que se convierta en una adicción. Y por supuesto, la única solución duradera al problema del pecado y de la adicción es recibir un corazón nuevo. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se puede, con ayuda de Dios, con fuerza de voluntad que viene de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podemos crucificar la carne y esas pasiones y deseos. Pablo también explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y adictiva a fin de que podamos vivir para Cristo. Él nos dice: más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Revístanse de Jesucristo, pónganse la armadura de Dios, llénense del Espíritu Santo, lean la Biblia, acérquense a Dios, vamos a la casa del Señor a buscarlo. ¿Quién no conoce personalmente la lucha contra las adicciones, en su vida o en la de los demás, o incluso de algún miembro de la familia? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizás necesite ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual, incluso como cristianos? Es ser conscientes de que hay algo contra lo que tenemos que luchar y que solos no podemos. Y mientras seamos sinceros, genuinos, humildes, busquemos la ayuda, el Señor nos va a dar el poder para triunfar. Por último, el día jueves nos presenta el perder la vida. Como seres humanos conocemos la realidad de la muerte. Es algo inevitable. Es un camino por el cual no podemos evitar, retroceder o esquivarnos. Hacia allá vamos todos. La única opción sería que Cristo venga y nos encuentre vivos. Pero la muerte es una realidad. La leemos, la vemos y quizás hasta la estuvimos cerca de nosotros en algún momento. 1 Corintios 15:26. ¿Cómo describe la muerte y por qué se la describe de esta forma? Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. A la muerte se le describe como un enemigo. Es un enemigo porque no estaba en los planes de Dios. Dios nunca quiso que el hombre conociera la muerte, porque Dios es vida. Y la vida viene de Dios de una manera constante, de Él fluye, de Él emana la vida. La muerte no estaba en los planes de Dios, es parte del plan del enemigo. ¿Quién después de haber perdido a un ser querido no padece personalmente cuán gran enemiga es la muerte? Por otro lado, los muertos están bien. Si cierran los ojos en el Señor,
en lo que para ellos parece un instante, resucitan a la inmortalidad. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Decía toda la gente 7:31. No, son los vivos, especialmente los amigos o los miembros de la familia que quedan, los que conocen el verdadero dolor y el pesar después de un fallecimiento. El hecho es que el duelo es una respuesta normal y natural a la pérdida. Es el sufrimiento emocional que experimentamos cuando nos arrebatan a quienes amamos. Así que el muerto nada sabe, el muerto está descansando. Nosotros los vivos somos los que sufrimos y a veces pasamos por etapas muy difíciles. El proceso de duelo no es el mismo para todos, pero en general la mayoría pasa por varias etapas. La primera reacción a la muerte de un ser querido, y la más común, es la conmoción y la negación, incluso cuando la muerte sea predecible. El shock es la protección emocional contra el agobio sumamente repentino por la pérdida, y puede durar de 2 a 3 meses. También se puede atravesar un periodo de estar constantemente absorto en los pensamientos acerca del ser querido, incluso durante las tareas diarias comunes. A menudo las conversaciones giran alrededor de la pérdida del ser querido. Este periodo puede durar de 6 meses a un año. La etapa de desesperación y depresión es un largo periodo de duelo, probablemente la más dolorosa y prolongada para el deudo, durante la cual gradualmente se acepta la realidad de la pérdida. En esta etapa se puede experimentar una variedad de emociones como ira, culpa, remordimiento, tristeza y ansiedad. El objetivo del duelo no es eliminar todo el dolor ni los recuerdos del fallecimiento. En la etapa final de la recuperación se comienza a tener un renovado interés en las actividades diarias y a funcionar normalmente día tras día. Tenemos que buscar reconfortarnos con la palabra de Dios, con las promesas del Señor. El Señor nos ha prometido que va a volver por segunda vez, que un día los muertos se levantarán en Cristo, un día nos reencontraremos con nuestros seres amados, un día el Señor devolverá a los niños en los brazos de sus padres, un día nos abrazaremos el esposo y la esposa que se separaron por la muerte, o los padres con los hijos. Todas estas cosas terminarán, porque el Señor ha prometido que seremos levantados del polvo de la tierra y seremos nuevamente recreados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo será glorificado. Todas estas promesas están allí para nosotros y el Señor quiere que las tengamos presentes para que podamos vivir con optimismo, que podamos vivir con fe, con esperanza y con la seguridad de que algo mejor está por venir. Resumiendo la lección de esta semana, recordemos, la vida trae muchas tristezas y problemas, pero debemos buscar la ayuda de Dios para superarlas. Tenemos que tener cuidado de nuestra salud, ser conscientes de ella, no caer en descuidos, recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debemos defraudar la confianza de los demás, especialmente de nuestros seres amados, de nuestra familia, de nuestros cónyuges, y cuidarla siempre. Y si hemos perdido la confianza, tenemos que buscar que restaurarla. No debemos caer en adicciones, ni ser esclavos del pecado. Tenemos que buscar un nuevo corazón para poder encontrar la solución a los problemas en los cuales caemos una y otra vez. Debemos estar preparados para la muerte. Debemos estar en Cristo. Debemos estar tomados de su mano. Y si por alguna razón estamos en duelo, tenemos que ser positivos, llenos de fe y confianza en las promesas de nuestro Señor. Cuando nos rodean dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios y esperar confiadamente en aquel que es todopoderoso para salvar y fuerte para librar. Debemos pedir la bendición de Dios si es que queremos recibirla. La oración es un deber y una necesidad, pero ¿no descuidamos la alabanza? ¿No deberíamos agradecer más a menudo al dador de nuestras bendiciones? Necesitamos cultivar la gratitud, deberíamos contemplar frecuentemente y volver a contar las mercedes de Dios y alabar y glorificar su santo nombre, aun cuando experimentamos dolor y aflicción. Que el Señor nos ayude en esta semana a encarar cualquier situación que se nos presente. Estamos
rodeados de momentos en los cuales algo perdemos. Pero busquemos al Señor para que nos ayude a enfrentar cualquier pérdida, con fe, con confianza, con resignación, pero también con seguridad de que un día estaremos con el Señor para siempre. Que Dios te bendiga.